y amén. Amós 9:11, ¿están ahí? ¿Cuántos se acuerdan lo que vimos la semana pasada? ¿Qué vimos? Vamos a continuar con este tema y volvemos a leer. Dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Amén. La semana pasada estuvimos nosotros mirando acerca del tabernáculo de reunión. Habíamos dicho que el tabernáculo, la palabra tabernáculo, significaba lugar de encuentro. Y yo quiero hoy comenzar esta charla viendo una característica que llevó a David a hacer este tabernáculo que era tan agradable a Dios, que da la profecía, yo voy a volver a levantar el tabernáculo caído. Y quiero que vayamos a Primera de Crónicas 13, verso 12. Dice, y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. ¿Qué bendijo Dios? Todo. David había sido ungido como rey. Desde muy pequeño, él pastoreaba las ovejas de su padre Isaí. Y de repente viene una instrucción al profeta Samuel una instrucción al profeta Samuel que le dice, ve y unge a uno de los hijos de Isaí. Y va Samuel obediente a la palabra que Jehová le había dicho, y va y unge y empieza, le dice a Isaí acerca de que Dios le había dado una instrucción, que quería ver a todos sus hijos, y pasó uno por uno hasta que llegó el momento en el cual Dios le dice, no mires lo que mira el hombre, porque Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón del hombre. Estoy parafraseando. Y dice que cuando terminó con sus primeros hijos de Isaí, le preguntó, oye, ¿no tienes otro hijo? Sí, hay uno que está ahí cuidando las ovejas, se llama David. Y traen a David, y en ese momento Samuel unge a David como rey sobre Israel. Vemos de repente en esta historia de David cómo hay un espíritu inmundo que empieza a atormentar a Saúl por causa de su desobediencia a Dios. Y mandan llamar a David y dicen que cuando él tocaba el arpa, los demonios huían, salían de la presencia del rey, salían de la presencia por causa del ungido David que estaba tocando el arpa y por causa de la presencia de Dios que habitaba con él.
Y de repente viene un gigante llamado Goliat, un gigante, un paladín de los filisteos que viene y amedrenta al pueblo de Israel durante 40 días. 40 días que nadie le hizo frente. De repente Isaí manda a David: ve a dejar esto a tus hermanos que están en la guerra. Y va y los deja. Sus hermanos le dicen: ¿qué es lo que haces aquí, David? ¿Qué es lo que haces aquí? Tú no deberías de estar aquí. Y de repente llega a oídos de David las palabras con las que había amedrentado Goliat durante esos 40 días. Y dice David, lleno de la convicción que le había dado el Espíritu Santo: ¿quién es este incircunciso que desafía a los escuadrones del Dios viviente? Sus palabras llegaron a oídos del rey Saúl y viene y lo traen con Saúl. Y Saúl le dice: ¿estás seguro que tú podrás? Y David le contesta: si el Dios que me ha salvado del león y del oso también me librará de este gigante llamado Goliat. Y va y se enfrenta a Goliat y derrota a Goliat. Dicen que le corta la cabeza. Con la piedra lo derriba y después corta la cabeza. Y pasando el tiempo, fueron grandes las cosas que Dios empezó a hacer por medio de David, al grado que las mujeres en aquella tierra empezaban a decir: Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Y era grande lo que comenzó a sucederle a David. David sabía que Saúl había sido en algún momento también ungido como rey. Pero Saúl empieza a tener conspiración en contra de David, porque empezaron a llegarle estos dichos que decían acerca de él y tenía miedo de que se quedara con el reino. Saúl no tenía miedo de Dios. Dice que empieza una persecución en contra de David y lo primero que vemos, si nosotros leemos en la escritura, es que lo primero que hace es querer matarlo dentro del mismo palacio del rey. David huye. Se le junta una gran cantidad de personas, dice la escritura, que eran los endeudados, los afligidos, los abatidos. Se juntan con él. En ese momento de persecución, tiempo después, hay una oportunidad en la cual David pudo haber matado a Saúl, pero él dijo: yo no voy a matar al ungido de Jehová, yo no voy a tocar al ungido de Jehová. Diferencia que tuvo con Saúl. Saúl, sin importarle incluso en los profetas, en la ciudad de los profetas, la ciudad de Ramá, mandó a matar a los profetas. Saúl no tenía temor de Dios y David tenía un temor reverente por Dios. Y esto termina culminando. David es ungido como rey por parte del reino de Judá primeramente, y después por el reino de Israel es ungido como rey. Y en ese momento de unificación, en ese momento en el cual Dios empieza ya a brindarle a David grandes cosas después de la muerte de Saúl, vienen y conquistan una tierra que es llamada la ciudad de David. Y dice que David propuso en su corazón, dice, mandó construir casas para él, para ellos. Y un tabernáculo
para que viniese a morar el arca de Dios. Y vemos que hay un primer intento porque traigan el arca de Dios. Y ese primer intento lo hicieron en un carro, lo hicieron en un carro, dice la Escritura, era un carro nuevo. Y que en una era para quienes no sepan qué es una zona plana completamente. En una era, el carro tropieza y casi se cae el arca. Y dice que lo toca Usa y cae muerto, porque dice que por aquella temeridad Dios soltó castigo sobre Usa. Y por eso ese lugar se iba a llamar Pérez Usa. Y vemos aquí en Primera de Crónicas 13:12, dice, y David temió Dios aquel día. ¿Quiere decir que antes David no lo temía? Claro que lo temía. Pero lo que empezó a descubrir es que la presencia de Dios no era cualquier cosa, no era cualquier objeto que pudiese tener en su casa solamente. Empezó a tener un cuidado especial. Yo me imagino esos 3 meses que estuvo en la casa de Obed-Edom David diciendo, habré estado yo en pecado para que Dios no me permitiera traer el arca. ¿Qué es lo que estaba haciendo mal? ¿Quieres tener la presencia de Dios en tu vida? ¿Quieres que la presencia de Dios habite en tu casa? Tienes que aprender a temer a Dios. El proverbio nos dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor al Señor. Ese es el principio de toda la sabiduría. Y David empezó a comprender esto. No solamente tengo que anhelar la presencia de Dios, tengo que aprender a respetar la presencia de Dios cuando esté presente delante de ella. Y dice, en el capítulo 15, verso 1 de ese mismo libro, dice, hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Número 1, David aprendió a temer a Dios. Y número 2, aprendió a darle la bienvenida a su presencia. No era solamente la casa donde iba a vivir David, no era solamente las casas donde iba a vivir David. Él se preocupó por arreglar un lugar para el arca de Dios. Aprendamos a honrar la presencia de Dios. Aprendamos a honrar, a darle un lugar en nuestra vida, en nuestra agenda, que a veces parece una agenda muy apretada. Tenemos que aprender a darle un lugar a la presencia de Dios en nuestra vida. El avivamiento de Azusa, ¿por qué acabó? Porque dejaron de darle un lugar a la presencia del Espíritu Santo. Frank Bertlemann era muy insistente en su libro acerca de las crónicas del avivamiento de Azusa, que se acabó cuando ya no metió su cabeza en esas cajas donde decían que era para que orara. En otras palabras, habían dejado la oración y así han habido muchos avivamientos en el mundo, muchos lugares donde Dios quiere habitar su presencia y otros no han vivido su presencia
porque no le han dado un lugar al Espíritu Santo. De nada sirve tener un buen lugar, tener una buena alabanza, tener una buena organización si la presencia de Dios no está ahí. Pero antes de tener la presencia de Dios necesitamos arreglar el lugar para que el arca de Dios descienda. El 15, verso 2, dice: entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. ¿Queremos restaurar el tabernáculo de David? Tenemos que aprender a temer a Dios, a honrar su presencia y a honrar a sus siervos. David es lo que supo hacer. Dice que llamó a los levitas y entendió que el arca debía de ser llevada por ellos. Ahora, en el Nuevo Testamento dice que en Jesús somos hechos reyes y sacerdotes. Y si somos hechos reyes y sacerdotes, tenemos que aprender a honrar a nuestras autoridades espirituales, pastores, profetas, evangelistas, a los diferentes ministerios, pero también tenemos que aprender a honrar a nuestros hermanos que están en la misma iglesia y en iglesias diferentes. Tenemos que aprender a honrar al cuerpo de Cristo, porque si somos reyes y sacerdotes, eso significa que la presencia de Dios la llevamos todos. Y dice que mandó llamar a los levitas. Específicamente, ¿cuántos llamó? Dice que fueron de 6 casas de los levitas, de la casa de Coat, de Merari, de Gerson, de Lisafán, de Hebrón, de Uziel, y en total fueron 862 levitas, más 2 sacerdotes, el sacerdote Sadoc y el sacerdote Abiatar. Todos aquí tenemos la responsabilidad. Seamos una congregación pequeña, una congregación grande, tenemos la responsabilidad de llevar la presencia de Dios a donde quiera que vayamos. Pero es necesario honrar a sus siervos, honrar a los ungidos. Yo oí muchas veces esta frase: la unción que honras es la unción que recibes. ¿Quieres tener la presencia de Dios en tu casa? Aprende a honrar a sus profetas. Por eso el Nuevo Testamento nos insta a orar por los pastores, a orar por los que están sobre autoridad. Porque la unción, la bendición también desciende así. Dice que la unción es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza y pasa por la barba de Aarón, y desciende aún sobre las vestiduras. La unción inicia por la cabeza.
y desciende sobre todo el cuerpo. Necesitamos aprender a honrar, a honrar. Tenemos que aprender a ser un pueblo que continuamente esté delante de la presencia de Dios, honrando su presencia, sí pidiéndole, porque Dios quiere que le pidamos, pero que vayamos más allá, que aprendemos a adorar su presencia. Dice la Escritura que David, cuando trajo el arca, los levitas designaron personas para que fuesen servidores en el momento que trajeran el arca. Dice asimismo, dice: y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. De los hijos de Coat, Uriel el principal y sus hermanos, 120. Y nos da toda la lista. Y dice: y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliab y Aminadab, y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le ha preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. ¿Qué necesitamos primero para traer la presencia de Dios? Santificarnos. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría. ¿Cómo tenemos que venir aquí a la casa de Dios cuando ministramos? Con alegría. Y los levitas designaron a Imán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, y de sus hermanos a Etán, hijo de Cosías, y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaziel, Jerimot, Jehiel, Uni, Eliab, Beniam, Masaías, Matatías, Elifelehu, Mignías, Obed-edom y Jehiel, los porteros. Y viene una lista, vienen las órdenes que les da cada uno de ellos. Algunos eran cantores y también tocaban los címbalos. Los címbalos, recuerden, son los platillos, esos que se utilizan con las manos. Tenían salterios, eran aproximadamente 2, 4, 6, 8 personas que estaban en los salterios. Habían 5 personas que tocaban el arpa. Habían 7 personas que tocaban las trompetas. Habían 4 porteros y había un principal de los cantores. Eran 3 cantores y había un principal de los cantores que era el que dirigía todo el movimiento. Esa era la estructura del tabernáculo de David. Pero ¿para qué lo hizo? Para que ministraran continuamente al Señor. Nosotros tenemos que aprender a ministrar constantemente a Dios. Una iglesia que no ministra constantemente a Dios está destinado a fracasar. Esto no significa que todo el tiempo vas a estar orando y reprendiendo o cantando. Significa tu actitud tiene que ser de ministración a Dios constantemente. Tenemos que aprender, David lo entendió. Tenemos que aprender a ser un pueblo que valore la presencia de Dios.
¿Qué consecuencias tiene el aprender a valorar la presencia de Dios? A aprender constantemente que su presencia está ahí. Ustedes se imaginan a David cuando de repente salía de su casa, salía y de repente ya estaba el arca. Y lo impresionante que era saber que la presencia de Dios estaba ahí. Todos los días. Saber que lo podía ver a cualquier hora. Y dice que ese día lo consagra. Y en el verso 37 del verso 16 dice: y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. Y en el 40 dice: para que sacrificasen continuamente a mañana y tarde holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová que él prescribió a Israel. Te pregunto, ¿estás listo para que la presencia de Dios habite en tu casa? ¿Para que constantemente esté en tu familia? Empecemos a temer a Dios y empecemos a honrar su presencia. Y empecemos a ser conscientes de que su presencia está ahí, independientemente de que lo veamos o no, su presencia está ahí. ¿Qué es lo que va a pasar con aquellos que tomen la decisión de valorar en realidad esa presencia de Dios en sus vidas? Que Dios tiene pactos para hacerte. Después de que hizo esto David, dice que Dios pactó con él. Y pactó que su reino permanecería para siempre. Y no solamente eso, le dio la victoria sobre sus enemigos. Le dio la victoria a David por donde quiera que iba. La diferencia entre una victoria parcial y una victoria total es alguien que honre y que tema su presencia. Saben, incluso dice la Escritura que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y aún en nuestra forma de vestir, ¿estamos preparados aún con nuestra forma de vestir para que venga la presencia de Dios? Porque en el verso 27 del capítulo 15 dice: y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores. Y que Ananías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. ¿Estamos preparados para recibir? ¿Cómo estamos? Cuando venimos a la iglesia, cuando vamos a un lugar donde está la unción, ¿estamos preparados para vivir momentos gloriosos con Él o no lo estamos? ¿Saben? El diseño del arca, del tabernáculo, desde un inicio, la idea de Dios era que los levitas estuvieran alrededor del arca. El diseño de Dios es que su pueblo, aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, es que vivamos alrededor de su presencia. En tiempo
y en fuera de tiempo. Porque Dios tiene grandes cosas que enseñarnos. Pero quiere primero que estemos unidos a Él. Por eso es que David mandó llamar a todos los levitas. Porque los levitas estaban dispersos, unos estaban al norte, al sur, al este, al oeste, estaban muy lejos de donde debiesen de estar en el lugar donde está el tabernáculo. Cántales salmos a su nombre. Porque dice que en aquel día David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Ese fue el primer servicio que hizo David cuando tuvo el arca. Y leemos el canto: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus sombras, cantad a él, cantadle con salmos, hablad de todas sus maravillas, glorioso en su santo nombre, alegre es el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. ¿Para qué llevó David el arca a la ciudad de David? Para que el pueblo le busque. Busquemos su rostro. Busquemos su presencia y alegrémonos en Él. Amén. Yo no sé qué es lo que vaya a pasar más adelante en esta tierra. Pero sí me interesa que lo que suceda a partir del día de hoy en el corazón de muchos, de los que están aquí, de los que están en la transmisión, de los que posteriormente van a escuchar este audio, es que te conviertas en alguien que valore su presencia. Usa las canciones, pero no las utilices como en otros tiempos. Usa los cantos para demostrar actitudes de tu corazón. El tabernáculo de David, muchos hablan, es la alabanza y la adoración, pero va más allá. Es tener un encuentro cara a cara con Él. Dios quiere restaurar la relación de ti como hijo con Él.